de Confusam, Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Como analizamos hace un momento, le quería preguntar de entrada, doctor Maturana, ¿cómo se explica o cómo se concibe que un país asediado, bloqueado, hostigado, digamos ahorcado económicamente como Cuba, tenga la solvencia y la soberanía para desarrollar vacunas también? ¿Cómo se entiende esto? Se entiende por una tradición y una experiencia histórica desde los inicios de la Revolución Cubana hasta nuestros días, en que uno de los temas fundamentales planteados en Cuba fue el tema de salud, junto a educación, junto a trabajo, junto a vivienda, cultura, deportes, etcétera. Y eso le ha permitido a Cuba ir desarrollando una capacidad de poder enfrentar los temas sanitarios, que lo tiene hoy en día como un país que tiene uno de los mejores indicadores de salud del mundo, no solamente de la región de las Américas. Uno de los países que tiene mejores indicadores de salud en el mundo es precisamente Cuba, con bajísimas tasas de mortalidad infantil, bajísimas tasas de mortalidad materna, etcétera. Todo esto porque hay una política de Estado que sistemáticamente se ha preocupado de generar las condiciones para que en Cuba la gente tenga derecho a la salud, no acceso, sino derecho a la mejor salud posible. Y no solamente eso, sino también ya es conocida la historia de solidaridad que ha tenido Cuba en materias de salud con muchísimos países del mundo, en África, en América y en otras regiones del mundo. Pero no solamente se han preocupado por desarrollar políticas de salud pública destinadas a mejorar la salud de la población y a contribuir solidariamente a apoyar a otros países, sino que también han tenido una línea de desarrollo de investigación en materias científicas en el ámbito salud, investigación en fármacos, investigación en medicamentos, investigaciones de múltiples naturaleza sanitaria, que le han permitido contar con una expertise importante y que hoy día la tiene como uno de los países de América Latina, como un país, el país líder en América Latina en producción de vacunas. Al contrario de lo que ha ocurrido en otros países, como el caso de Chile, por ejemplo, que siendo un país que tuvo también una tradición sanitaria importantísima, que lo sigue todavía sosteniendo, pero hace unas décadas atrás optó por dejar de producir vacunas en el país y hoy día depende de otros países para poder acceder a las vacunas a los precios que los otros países imponen en el mundo. Y esto obviamente dentro del marco de la lógica neoliberal, modelo neoliberal esperante en el mundo, y que Chile fue laboratorio. Cuba, muy por el contrario, optó por seguir desarrollando sus propias líneas de investigación en materia de vacunas. Por ejemplo, ya es conocida el aporte cubano en vacunas como contra la hepatitis, contra la influenza. Entonces, todos estos elementos que son parte de una política de Estado de un país que entiende, un gobierno que entiende que la salud es un derecho y es una obligación del Estado poder aportar los recursos necesarios y hacer las cosas que sean necesarias para que la gente tenga la mejor salud posible, explica lo que hoy día estamos viviendo, y de verdad que eso le ha permitido incluso a Cuba hoy día resistir uno de los bloqueos más salvajes. Todo este proceso de trabajo en el ámbito salud se ha desarrollado con un permanente bloqueo de Estados Unidos hacia el país, lo que hace extremadamente difícil poder obtener los elementos necesarios para poder producir el trabajo que estaba llevando adelante el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba. Claro, Esteban, a pesar de todo lo que usted menciona, también hay un elemento que sí es importante considerar, y es que países de América Latina están en difíciles condiciones de adquirir. Es más, ayer había un gran debate en medios y en redes en el campo científico alrededor de lo que pasa, por ejemplo, en África, que apenas el 3,1% de la población africana está vacunada con las 2 dosis, y obviamente eso responde a que la mayoría de las vacunas que reciben, o de las pocas que reciben, son por donaciones, porque si quieren comprar les resulta muy caro. Algo parecido también ocurre en América Latina. En países como Centroamérica han recibido prácticamente donaciones, pero la producción, la elaboración, la comercialización y la distribución requieren dinero, mucho dinero para eso también, evidentemente. ¿Usted cree que efectivamente les falta a los presidentes de América Latina, de Sudamérica, de Centroamérica, la voluntad para sentarse a hablar y decir, bueno, trabajemos juntos y resolvamos este problema? Porque si no se resuelve el problema, evidentemente la economía no avanza, la
la gestión pública y administrativa es deficiente, pero al mismo tiempo se muere gente. Entonces, ¿es posible plantearse ese reto? ¿Es un desafío comparado con lo que ha hecho Cuba? Si Cuba lo hizo en las difíciles condiciones que lo ha hecho en las últimas décadas, resistiendo ese bloqueo intenso, obviamente el resto de los países de la región de las Américas podrían perfectamente bien hacerlo. Sin embargo, desgraciadamente acá juegan otros intereses que no tienen que ver con la salud y la vida de la población, que no tienen que ver con la preocupación de los distintos gobiernos por generar mejores condiciones de vida para sus poblaciones. Y tiene que ver con que en la mayoría de los países de la región ha prevalecido el modelo impuesto en la década de los 80 a costa de miles de vidas humanas. Recordemos las dictaduras en la región, el caso particular de Chile y otros países, Argentina, Brasil, etcétera, que sufrieron las consecuencias de lo que se denominaron las reformas estructurales en las Américas, cuando se entendió por los países capitalistas dominantes en el mundo que había que cambiar las políticas económicas de cada uno de los países. Se impusieron dictaduras que permitieron imponer estos modelos. Y eso a un costo brutal en materia de vidas humanas, etc. Y en ese escenario actual, son pocos los países cuyos gobiernos tienen la capacidad, la claridad de asumir que es necesario un cambio radical en la forma de entender salud, que no puede ser entendido como una mercancía, que no puede ser entendido como un producto a partir del cual se obtiene un lucro. Y de hecho uno de los negocios más importantes que hay en el mundo es precisamente el negocio de la salud, no solamente las vacunas, medicamentos, seguros en salud son uno de los negocios, una de las líneas de negocio más importantes que hay en el mundo, más lucrativas que hay en el mundo. Entonces, en ese contexto, son pocos los países que entienden que la salud es un derecho de las personas y una responsabilidad de los gobiernos generar las condiciones más óptimas para que la gente pueda tener resueltos sus problemas de salud. Hoy en día podemos hablar de países como Venezuela, podemos hablar de países como Bolivia, que tienen hoy en día gobiernos que tienen preocupación fundamental por el problema de salud. ¿No? En otros países la situación es completamente distinta, qué decir de Colombia, qué decir de Chile, qué decir lo que pasó en la Argentina de Macri, qué decir de lo que está pasando en el Brasil de Bolsonaro, o sea, que son gobiernos que han permitido el desarrollo de la COVID-19 en sus países a un costo tremendamente alto. El caso particular de Brasil ha sido uno de los países que ha tenido una situación muy compleja en materia de COVID-19, porque su propio presidente desconoció el problema. El caso de Perú, que ha sido uno de los países que ha tenido una de las más altas tasas de mortalidad por COVID-19, y Chile, que obviamente también ha tenido una situación desastrosa. Todo esto tiene que ver con que en tanto en cuanto en los países que tienen gobiernos que defienden la lógica neoliberal, que es la lógica del lucro en salud, esos países obviamente tienen estos resultados sanitarios desastrosos. Y son pocos los países de la región que están avanzando en entender que la salud tiene que ser entendida de una manera distinta. Y tenemos hoy día nuevas expectativas con lo que está ocurriendo en Perú, con el nuevo gobierno de Pedro Castillo. Es de esperar que eso también se traduzca en que este gobierno también tenga, y de hecho ya han habido algunas modificaciones en la política exterior de Perú, que ha abierto relaciones con algunos países, etcétera, etcétera, y que ha hablado de la necesidad de generar una nueva relación entre los países de la región que permita como países en conjunto enfrentar los graves problemas, no solamente sanitarios, que tenemos como región de las Américas. Problemas de la pobreza, problemas de educación, etcétera, son temas que deben ser enfrentados como países, como una política global en la región de América Latina, y en ese camino tenemos que ir transitando. Desgraciadamente todavía tenemos gobiernos que no lo están entendiendo, el caso de Colombia, Duque, o el caso de Chile con Piñera, obviamente, y Bolsonaro, que es decir, por supuesto, son países en los que difícilmente se va a lograr transitar mientras no hayan cambios en los gobiernos de estos países. Y hoy en día, por lo menos en algunos países, tenemos esperanzas. En Brasil, Bolsonaro ya la caída que ha tenido en la popularidad, su situación judicial incluso compleja. En el caso de Chile también hay expectativas de cambio. Y esos cambios, ese giro que se está produciendo en la región de América Latina, nos permite tener expectativas de que en un futuro no muy lejano
podamos generar coordinación regional, permitan imponer políticas regionales de colaboración entre los distintos países para poder resolver de la manera más adecuada y más eficiente los problemas de salud y terminar con esta lógica brutal de, por ejemplo, en el caso de las vacunas, depender de los países más ricos del mundo, que son los que están hoy en día generando las mayores cantidades de producción de fármacos y vacunas y equipos, pero a un costo altísimo, lo que nos ha significado que en estos países el acceso a la salud, solamente el acceso a la salud, sea extremadamente complejo. Claro, pero Esteban, ahí le hago una paradójica comparación que además siempre me salta a la mente cuando estoy pensando en el desarrollo de América Latina. Usted mencionaba a Brasil, mencionaba a Chile, a su país, por ejemplo, y dice que efectivamente hay condiciones, pero yo veo que son muy ágiles, muy eficientes para organizar una Copa del Mundo en Brasil, una Copa América en Chile con un alto costo, es decir, son capaces de montar estadios, escenarios, pero no son capaces de desarrollar Brasil o Chile, por ejemplo, con la misma velocidad, laboratorios, es decir, todo lo que estamos conversando, es decir, ahí hay un tema hasta de orden de prioridades que sabemos hacia dónde apuntan y para qué se gasta tanta plata. Y por eso le planteo también la otra pregunta que está planteada o está expuesta también ya en la cuenta de Twitter de este programa, y tiene que ver con que si las vacunas cubanas se desarrollan, ¿cree que va a posibilitar, a incidir en el mercado de las vacunas? Porque, como mencionaba, hay países de África o de América Latina que no tienen capacidad económica para comprar todo lo que requieren. ¿Es posible que en esa competencia mercantil la vacuna cubana pueda inyectar, valga la comparación, también un nuevo ingrediente económico en el mercado? La decisión de Cuba de llevar a la OMS sus candidatos vacunales es una gran noticia y que abre muchísimas esperanzas para los países que dependen absolutamente de la solidaridad o de que cambien radicalmente las condiciones del mercado en la obtención de vacunas. Así que de verdad creo que genera una esperanza impresionante el poder contar con vacunas que sean no solamente reconocidas en Cuba, se están usando en Venezuela y en otros países, entiendo, sino que además tengan el reconocimiento internacional de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que por supuesto entendemos que va a marginar las consideraciones geopolíticas que han habido respecto a la producción de vacunas en Cuba. De hecho, por ahí hemos visto algunos artículos en la BBC y en otras cadenas de noticias de países europeos más desarrollados, en la que se pone en duda y se cuestiona la producción de vacunas en Cuba y están reclamando porque se están utilizando en la población e incluso llegan a decir que en Cuba habría una cierta reacción de la gente en contra de la vacuna, situación que son noticias completamente falsas. Obviamente, una vez que se logre la aprobación, y no me cabe ninguna duda que la OMS va a ratificar estas vacunas y las va a reconocer como vacunas que son eficaces contra el COVID-19, eso va a permitir una producción a gran escala de vacunas en Cuba, que por supuesto, como ha sido la tradición cubana de las últimas décadas de la Revolución Cubana, va a permitir entregar vacunas solidariamente a países pobres y venderlas, en el caso de los países que tienen recursos, a un precio muchísimo más razonable que el costo actual de las vacunas, por ejemplo la Pfizer, AstraZeneca y otras vacunas que están siendo producidas en países europeos o en Estados Unidos, que son carísimas, costo por dosis, y que obviamente generan tremendas ganancias a los laboratorios productores. Cuba no tiene ningún interés en lucrar a partir de la producción de vacunas. La producción de vacunas en Cuba tiene como lógica, obviamente, resolver un problema sanitario gravísimo, pero además también Cuba, y como ha sido parte de su historia, la producción de vacuna también va a tener una línea de solidaridad con los países de la región que no están en condiciones de poder obtenerla. Y eso obviamente va a generar un impacto positivo muy importante en América y Latina y por supuesto entendemos que en África también, obvio. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Maturana, muy amable por atender esta invitación. Evidentemente es un tema complejo, de mucha más profundidad, por supuesto, y lo estaremos abordando en otras ocasiones. Le agradecemos por la participación en este programa. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Gracias a Esteban Maturana a propósito de lo que estamos comentando.